Bienvenidos a nuestro primer programa. En este formato de Déjate Historias Televisión nos gusta mucho traer a un autor de teatro que es además un gran amigo de este canal de televisión, que es Juan José Alonso Millán, así que hoy vamos a estar con él y, como siempre, cuando viene pues nos habla cada vez de un tema diferente, porque no siempre nos va a hablar de él. Tiene muchísimas más cosas de las que hablar, así que hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero antes voy a darle la bienvenida. Bienvenido, Juanjo. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí preparada porque antes de entrar al plató hemos dicho a ver de qué vamos a hablar hoy, y yo creo que es muy importante porque tú has estado hace poquito en un programa de cine en La Competencia, bueno, no en La Competencia, en Televisión Española, hablando un poco de cine y de teatro. Bueno, y además porque he estrenado 80 y tantas comedias y 60 y tantas películas. Sí, o Por sea lo que tanto, sí es verdad que para el público llama un poco la atención esto del cine y el teatro, en qué lugares comunes tienen, o si es que lo tienen. Como yo creo que sí, pues sí intento contar un poco la historia, sobre todo la historia reciente del cine, que el cine tiene 100 años y el teatro solo 2000 y pico. solo tiene. Como tú eres un gran exponente de ambos representaciones artísticas, sobresaliente, podríamos decir. Sobresaliente, podríamos decir. No, vamos a ver. El cine es realmente contar una historia. Eso es lo que es una película. Tú me preguntas en un término muy elemental qué es una película y yo te digo, es contar una historia. El teatro es lo mismo, pero tiene unos cauces distintos y ya entramos en un plano cultural. El cine también lo tiene, pero como es mucho más reciente y acaba de empezar y no sé lo que podría durar o si pueden durar las salas de cine o no, yo sí creo que el cine realmente, que es prácticamente del siglo XX, cuando empieza a hacer cine, lo que podemos llamar cine, es cuando viene el sonoro, que es lo que se diferencia un poco de lo que era el cine mudo, que era muy distinto, y podía contar poco porque la expresión solamente de imágenes ya era bastante que la gente se asombraba por ver a un caballo o ver una máquina de tren andando, ¿verdad? Y ahí no se contaba nada. Entonces el cine empieza un momento en que viene el sonoro. Cuando viene el sonoro, naturalmente es la gran explosión del cine y es cuando empiezan a tener la necesidad de contratar a escritores, porque lo que hay que contar es una historia para retener al público en la butaca. Antes lo retenían 5 minutos, 10 minutos, con la linterna mágica, con esas cosas que no había palabras. Pero cuando está la palabra y la música, ¿qué pasa? Que ya tenemos los datos suficientes para hacer y contar una historia, que es lo que al público le interesa siempre. El narrador se preocupa de mantener al público en la butaca, y este es el caso. ¿Y cómo se traslada un texto hecho para teatro? Entonces, al preocuparse de que había que contar una historia, ¿qué es lo primero que aquellos hombres pioneros del cine piensan? Pues naturalmente trasladar el teatro. El teatro, que evidentemente es contar una historia, y una historia en un tiempo real equivalente a lo que es una película, la hora y media, 2 horas, que es el equivalente. O sea, lo primero que se le ocurre a los señores que hacen esto del cine, que inmediatamente pasa de Francia a Estados Unidos, como saben muy bien, y ahí es donde el cine se desarrolla. ¿Por qué se van al este, o sea, a California? Pues principalmente por el clima. Ellos necesitaban naturalmente no un clima tan sórdido como el de Nueva York, pero un clima, en cambio, que sea como el del este, que es precisamente California, la costa de San Francisco, etcétera. Y ahí se crean los estudios de Hollywood que tenían eso, como los que empiezan a hacer películas al aire libre por el este, el cine precisamente del oeste, y ahí empieza a tener la necesidad que te contaba de narrar unas historias que ya no sean las del típico del oeste, sino que sean las historias metidas en una habitación, las historias que contaban algo. Más cercanas al público. ¿Qué pasaba? Quizás, ¿no? Que el teatro era muy cómodo para aquellos pioneros de Hollywood, en vez de recurrir a la novela, como un poco más tarde se hace, porque era más barato. El teatro, entre las cosas que tiene, es que es barato porque es un decorado o dos, como mucho, y es mucho más barato que sacar las cámaras, que sacar, como veremos también más tarde. Y la novela, ¿qué pasa? Que la novela requiere de mucha más envergadura porque tienes que sacar decorados. Fíjate, como ejemplo de cine de novela carísimo, es Lo que el viento se llevó. Claro. Era un bestseller
Margaret Mitchell. Sí, sí, y además claro, es larguísimo el libro. por eso te digo, pero porque un libro sí requiere, una novela requiere muchos, como es lógico, como es la narrativa. La novela. En cambio, el teatro, no. La exigencia del teatro es precisamente que tenga uno, dos, tres, como mucho decorados, pero que esté al lado. Es decir, esto hace. Y luego otra cosa importantísima. Entonces, cuando empieza el cine hablado, hay que traer actores. ¿De dónde se vienen los actores? Principalmente del teatro, claro, principalmente. Porque son los que ya están formados, ¿no? Claro, no había tantos en aquella época en Estados Unidos. Y entonces, ¿de qué se recurre? Primeramente, lo que había en aquella época en el teatro era una cosa que se llamaba varietés, que tenían cada nombre en cada país del mundo, pero que eran varietés. ¿Qué era? Pues como era como una especie de circo, pero no tenía fiera ni nada de eso, porque era un escenario, pero eran cómicos, eran payasos, eran equilibristas, cosas, ¿no?, de circo, claro. Y esto se hacía en España muchísimo, porque lo que había en la época esa de los años 20, que es lo que estamos hablando ahora, que es cuando viene el sonoro, en los años 20 lo que en España había era precisamente el varieté, que era la chica que cantaba, el humorista que hacía reír, el que recitaba, que ahora se ha perdido el Rapsoda, pero antes tenía muchísimo éxito. Y eran unos grupos que salían, y ellos se denominaban varietés. Tanto es así que ahora mismo en París se está haciendo varietés también. ¿De nuevo? Sí, sí. No, no se ha parado de hacer. No se ha terminado de hacer. Claro, no se ha parado de hacer. Hay una amiga mía que tiene que traer, la voy a traer a este programa, que está haciendo precisamente en Francia, y lo que se está haciendo... Emi Sotomayor, ¿no? Sí, que yo le decía eso, decía ella, digo, está haciendo lo mismo que se hacía en los años 20. Entonces, el cine se echa mano de los actores del varieté, precisamente, que además eran buenísimos, porque naturalmente hace falta un ejercicio para trabajar en eso, unas dotes sobre todo, principalmente no histriónicas, sino de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los actores, que tienen naturalmente la voz. ¿Su oficio cuál es? La voz. Entonces vienen primeramente de Estados Unidos, como es lógico, del teatro fundamentalmente, que está en Nueva York, como tú sabes, está completamente seleccionado. Y se puede decir que en Estados Unidos hay muy poco teatro en general, pero en cambio todo el teatro está absolutamente en Nueva York, claro, en Broadway, como sí, tú en Broadway, eso es. Claro. Y luego en el resto de Estados Unidos no hay mucho teatro. No hay tanto, ¿no? Es verdad. No, casi nada. Pasa lo mismo que en Madrid, pasa lo mismo que en París, pasa lo mismo que en París. Es decir, el teatro está muy localizado en cada país, ¿no? Sí, sobre todo, claro. Y en Estados Unidos pasaba igual. Pero entonces, por ejemplo, los actores ingleses se vienen de Inglaterra a esto que han llamado ellos el cine, que lo han oído hablar y que parece que tienen por venir y que los pagan muy bien. Y entonces se vienen entre los que emigran de Londres, Inglaterra, los que emigran a hacer cine en Hollywood, es Charlotte, que era un actor precisamente, que era cómico, equilibrista, muchas cosas, que trabajaba en Londres. Y se emigra a Inglaterra y emigra a Estados Unidos, a Hollywood, y lo que se convierte es en Charlotte, vamos, como todo el mundo sabe. ¿Por qué te contaba esto? Te contaba esto para explicarte lo importante que es en el teatro y en el cine. El cine recurre al teatro y entonces, a partir de que ya tiene unos actores buenísimos, y sobre todo, cuando va a llegar la guerra mundial, casi todos los judíos que eran prominentes del teatro artístico, porque el judío era muy de circo, muy de variedades, muy de teatro, emigran a Estados Unidos, en este caso por necesidad, no porque era una cosa que venían como los ingleses. No era como y luego, fíjate que en Hollywood hay un momento en que los actores buenísimos todos son ingleses, no americanos. Eso casi, es. Y ellas igual. Y continúa casi siendo así, ¿no? Porque siempre, y en la actualidad, siempre resulta que los actores buenos son ingleses, porque claro, tienen un teatro maravilloso, son los reyes del teatro que les moderno, pasa incluso con teatro la moderno. producción musical, ¿no? En cambio, sí vienen, emigran de Alemania sobre todo, de Viena, de Austria, de Bélgica, emigran grandes directores. Gente que venía del teatro de esos países, sobre todo Alemania, que eran judíos, pues eran unos directores maravillosos, como desde Lubitsch, para que te voy a contar, que es el genio del cine de aquella época. Sí. Lubitsch, un humorista y unas películas sensacionales. Pues estos emigran, pero esos ya te digo que era por miedo a que llegaban los alemanes
Claro. arreando estopa y había que ir Porque en a esa otro época, sitio. sí. Luego nos encontramos que hay un talento que absorbe Estados Unidos, aunque el cine es oriundo francés, pero Francia no hace, cuando viene el cine sonoro, se queda atrás, no hacer un cine, luego lo hace muy bueno, pero ya veremos más tarde. Pero es Estados Unidos el que funda Hollywood y hace esa industria que hoy día conocemos casi en decadencia, que ahora hablaremos Sí. de eso también, hoy día casi en decadencia, está en manos de los chinos, como todo. Como todo, como eso todo, es. pero en la época gloriosa del cine se puede decir que las figuras han sido extranjeras, venían de Europa, casi todas las maravillosas venían de Europa, aunque hay una película memorable del cine mudo, que no es, por eso digo que no se puede tampoco menospreciar el cine mudo, que es El acorazado Potemkin, que es una película rusa, Sí. donde cuentan de los bolcheviques en el Palacio de la toma del Palacio de Invierno, y es una película extraordinaria. Es muy buena película. Fíjate, eso es contar una historia, aunque era reportaje, más bien, porque si recuerdas el acorazado Potemkin, en los bolcheviques que entran y toman el Palacio de Invierno. Sí. Está hecho de tal manera que es sensacional y solo con letreros está muy bien, muy bien, muy bien. Y eso es el cine mudo, pero eso no cuenta, eso es un ejemplo de un paréntesis que no tenía tanta importancia. Y también íbamos a hablar, Juanjo, de las diferencias, ahora que estamos hablando también de cómo se adapta el teatro al cine, vamos a hablar un poquito también de las diferencias económicas que ello conlleva. Fundamentalmente, el teatro fundamentalmente es autor, es el autor. El que manda en el teatro es el autor, el rey del teatro es el autor. Aunque estamos como en el huevo y la gallina, que es antes si el autor o el intérprete, eso de Aristófanes, estamos en eso metidos que no se sabe qué es antes, si el intérprete o el escritor. Pero ahí lo dejamos. Lo que es importante es que en el cine, pues, en el teatro desde el siglo XVI, XVII, el siglo de oro español, lo que funciona es Shakespeare, naturalmente en Inglaterra, y que es el padre del teatro, eso, de 4 siglos. Sí. Y naturalmente el siglo de español, el siglo de oro español, que es el XVI y el XVII, que eso es para quitarse el sombrero. Eso es una cosa maravillosa que ha tenido España y que queda ahí y que no sé por qué no se habla mucho más de esto, Sí. porque de verdad es una cosa absolutamente genial que en un siglo se haya dado a Cervantes, Tantos genios, Calderón, sí. Lope de Vega, Tirso de Molina. Eso no cabe en cabeza humana, porque los ingleses tuvieron a Shakespeare, pero nada más. Es que España, fíjate lo que te nombró, lo que había. Sí. Es que era una cosa desde Cervantes a Lope de Vega, a Calderón, pues ¿para qué te voy a contar lo que era eso? Pues es verdad que eso era el siglo de oro. Y a lo que tú me refiero, desde entonces, ¿quién manda? ¿Quién es el creador? El autor. El En el autor. teatro es el autor. En cambio, en el cine no. Es el cine no. productor casi a El cine veces, es el ¿no? productor. El que hace la película es el productor, ni el director. Ni el director, porque el El que director manda es es el como productor. el que lo adapta, por así decirlo. Claro, el que manda es el productor, el que dice hay que hacer esta comedia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y para eso se contrata a un director. Si es Fellini, pues mejor que mejor. Claro, se contrata a un director, se contrata a un libro. ¿Y entonces qué pasa? Que el autor ya deja de mandar en la comedia, en su obra. El autor ya Pierde la esencia, a lo depende, mejor, un claro, poco, ya el ¿no? autor vende su producto, aunque luego entra, y te contaré también a continuación, no es que venda el derecho a autor, eso, no, eso es inaccesible, no se puede vender. Pero lo que hace es que ya no es como antes, que el autor en el teatro depende del derecho a autor, como sabes muy bien, Sí. sabe todo el mundo. Te tengo que decir como ejemplo y una parte de que el oficio mejor que hay en el teatro es autor teatral. No es que Como lo diga como yo, autor. lo dice todo el mundo, sí. Y además por una razón. Porque mientras tú estás haciendo una función como actriz, yo con una comedia se puede estar representando en el mundo entero. Que es Y lo si- que decíamos, que el Y cine... si tengo 2 o tengo 3, pues tengo, figúrate, en este momento, si eres un autor de moda, un autor bueno, pues tienes ahora mismo 4 o 5 comedias a la vez que te están reportando beneficio. El autor, aunque seas un genio, estás de presente. Es Sí. decir, no te puedes dividir. En cambio yo sí, y esta comedia que estreno ahora la puedo estrenar en México, en Argentina, en Portugal, y si tengo suerte, en Nueva York. Pero claro, por eso te digo que es muy distinto el papel del actor. Y a mí me llama un productor y me dice que quieren hacer una comedia mía como se han hecho,
pues 10 comedias, que ahora mismo recuerdo comedias, guiones tengo 60 y tantos, pero en cambio, que hayan pasado comedias mías al cine, debo tener una docena. Una docena. Juegos de sociedad, Cianuro solo con leche, etcétera. Casi. Y entonces ahí mi perspectiva siempre es que vendes el libro y ya te desentiendes. Ya no puedes poner ni una coma, entre otras cosas, porque es un contrato firmado donde En el que ellos al reservan... vender los derechos de la comedia ya pueden hacer con tu comedia lo que les dé la gana. Pues eso que te cuento ya te puede figurar la diferencia que hay tan enorme de una comedia. Podemos sacar ejemplos, pues casi todo el cine español últimamente. Cuando volviendo un poco marcha atrás, sí notamos que hay un tipo de teatro que se lleva mucho para el cine, otros no. El teatro discursivo, el teatro de pocos personajes más, no lo quiere Hollywood, ni lo quieren en España. Entonces se lleva un cine como las comedias de Jardiel, de 20 personajes. Claro. Eso, mucho movimiento, el movimiento que cabe dentro de una habitación. Estamos en lo mismo. Eso es. Que no cabe un transatlántico, ni cabe una carrera de coches, ni caben 6 indios corriendo por la pradera, no. Caben tú y yo hablando ahí. Pero en cambio las comedias, por ejemplo, de Jardiel, ya pensando, fíjate, ya en aquella época, que había que cambiar el teatro, y había que poner más decorados, y había que poner más personajes. Y era otra época, y los personajes costaban menos dinero, y ahora tienes las comedias de Jardiel, que cuando las vas a poner de pie, tienes que quitar personajes que se ven que están puestos ahí, porque sí, un chofer que entra a traer una maleta porque no sé qué, una criada que no sé cuántos, que ves que no sirve para la acción para nada. Y eso era producto precisamente de que había que cambiar un poco el concepto de darle más aire y más vida a los personajes. Ahora fíjate si es importante la irrupción del cine en el teatro, que muchas veces cuando se dice que Shakespeare es cinematográfico, o Calderón, o López, que son cinematográficos, quieren decir eso, quieren decir que de pronto tienen unos personajes y unas cosas que son poco teatrales. A Shakespeare le pasa igual, son tantos personajes, son tantas que te quedas que dices, pero bueno, ¿y eso cómo se podía hacer en esos teatros tan pequeños, aquellas corralas que eran tan pequeñas y demás? Un Romeo y Julieta, pues que de pronto la acción son de 2, pero luego tiene personajes secundarios 20. Y te quedas un poco sorprendido porque ya parece anticipar un poco a la narración que luego vendría con el cine, que había que meter eso, había que meter muchas cosas para entretener al espectador. ¿Y qué ves mejor para a la hora de pues sacar un beneficio económico? ¿El cine o el teatro? A eso me refería, que la diferencia notable en cuanto a que en el cine, como en el teatro, como está el derecho de autor, donde yo la ponga en el mundo, ten en cuenta que la propiedad intelectual es del siglo XIX, de últimos del siglo XIX. O sea que ya toda la parte del cine ya lo coge la propiedad intelectual, es decir, la sociedad de autores. Es decir, que donde tú pongas la obra en el mundo, te está reportando unos beneficios de autor. Sí. Y eso, claro, está muy bien. En el cine también, porque cuando se estrena la película, tú vas a recibir unos porcentajes. En el cine, en la ficha que llamamos para el cine, para repartir el dinero, se divide en 4 partes: el director, el argumento, el guión y la música. Esto, cada vez que se estrena una película, hay que dividir lo que da de autor la película, hay que dividirlo en estas 4 partes que te he contado. Sí. Lo que da en televisión, te lo digo un poco porque sé un poco por mi paso de la sociedad de autores, que como sabes estuve 20 años dirigiendo la GAE. Y en televisión es otra cosa, porque claro, la televisión se repite con más sanidad, y sobre todo que hay muchas televisiones y que no es solamente la pantalla única o el teatro único, sino en televisión. Y también, aunque el reparto es el mismo, pero los porcentajes son más pequeños. Pero sigue dando dinero para el autor. En mucha menos proporción, naturalmente, que el teatro, que es el 10% de taquilla, como sabes. Sí. Esa es la diferencia económica. Hay películas mías que han dado muchísimo dinero. Y una que batió todos los récords. Fíjate, era la primera recaudación del cine español hasta que llegó Torrente, que la película mía se llamaba No desearás al vecino el quinto. Pues es una película que no sabes el dinero que dio. Bueno, pues eso ha seguido reportando dinero para los autores. Hasta el día de hoy, ¿no? Para mí, pues muchísimos años después, se ha hecho en cine naturalmente y se ha hecho en televisión
con muchos pases, y ya cada vez el porcentaje es más pequeño, sobre todo en la televisión. Continúa existiendo. Pero sigue reportando dinero. Lo que pasa es que, claro, reporta poquito que comparado por con lo una obra que Por lo se tanto, puede no hay hacer. comparación, y el teatro lo que da dinero, y además que el teatro luego te lo van a comprar para el cine. Y además es lo que decíamos, que la producción a lo mejor simplemente la obra se piensa en una sola habitación, y en el cine hay que estar pensando en unas producciones el de cine un depende del dineral. productor. El Claro. cine no le demos vueltas, que todo el cine depende del productor, que es el que hace la película. ¿Por qué? Porque es el que pone el dinero. Si está clarísimo. Si no hay dinero, pues te dirán, hay que rodar en esta habitación. Y se si modifica hay como dinero sea. y el productor tiene talento, pues se inventa 20 cosas y aquello puede funcionar o no. Pero la película hace... Hasta el hecho de la contratación de actores o el hecho de yo que he hecho, ya te digo, 60 guiones, he sufrido mucho en esto de los guionistas, de los productores, porque esto de que vas a empezar una película, pero de pronto te cambian al primer actor, que es también los que hacen el cine, Eso es. porque el cine hay que venderlo. Antes de empezar la película, el cine hay que venderlo. Los americanos lo venden en el mundo entero, porque inventaron el Star System, que Sí. era eso. Y ellos inventaron unas cabezas de serie que vendían las películas. Una película de Charlton Heston o de Ava Gardner, pues está vendida en el mundo antes de empezar. Es lo que se trata del cine, que las distribuidoras tienen que venderlo. Bueno, pues esto lo paga siempre el escritor, que de pronto tienes que cambiar a Charlton Heston por Ava Gardner. Claro. Y tienes que cambiarlo escribiendo otra vez el guión. Eso es en cuanto a guionista. En cuanto al teatro pasa igual siempre, que forma parte del guionista. Y yo sí te puedo decir, sobre todo en comedia, que han tenido mucho éxito siempre las obras de teatro. Desde Inglaterra, que es la madre del humor moderno, pues desde Inglaterra, Estados Unidos, siempre, y una época maravillosa del cine italiano, Sí. siempre ha importado la comedia. La comedia importa más que el drama, siempre, en todas partes. Sí. La comedia se paga mejor, el público la acepta mejor, y porque yo creo que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Eso es. Y como eso se paga, pues claro, si tú tienes un actor, una actriz que hace reír, o tienes un buen guión en la mano que hace reír, sabes que te vas a hinchar. No ocurre igual con el drama, porque el drama, pues la vida ya tiene bastante drama para que pague la gente por pasarlo mal. De manera que eso ha estado siempre en decadencia. Aunque parezca que no, pero eso de hacer reír es más complicado. Pues muchas gracias, Juanjo, por estar hoy con nosotros. Podríamos de nuevo. hablar muchísimo más rato sobre el cine y el teatro, fíjate, Hoy ya... y estoy a tu disposición, porque ya sabes que yo soy de la casa. No estoy en plantilla porque no hablo con tu madre. Bueno, pero ya sabes que la última vez que viniste dijimos que está readmitido. A ver si me mete en plantilla. Estábamos rotando ya otra vez. Eso, ¿no? Eso es. Me parece pues muy muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan José Alonso Millán, a ti, bonita. autor de teatro. Volverás pronto, ¿no? Cuando tú quieras. Quedamos en ello. Cuando tú quieras. Perfecto. Pues muchas gracias a él y a todos ustedes por ver este programa, por ver esta cadena de televisión de Déjate de Historias Televisión. Volvemos mañana con mucho más contenido y dentro de muy poquito Juanjo se vuelve a pasar por aquí para contarnos algo relacionado con el teatro.